yo como ya a veces. Recuerde que este espacio también le llega a nombre de el licenciado. Visítelo y quedará complacido. Pero el agua que tiene que tomar es el agua Peña. Recuerde, este es el escándalo del día de Tropicalísima 104.1. Fabio. Bueno, ya sí. La espera ha sido muy buena. Estamos con el licenciado Julio César Magarín, magíster, abogado y es director del Distrito Educativo 0603, con quien vamos a tener un conversatorio esta tarde en el programa. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Fabio. Buenas tardes, Carlos, Serenita. Buenas tardes, Virgilio. Y buenas tardes, Control Master. Joan. Buenas tardes también al pueblo de Jarabacoa, donde esto es un toque de queda. Claro que sí, claro que sí. Licenciado, el motivo de nosotros traerlo aquí al programa es con relación a lo que ha acontecido hace días atrás, donde un grupo de jóvenes de la escuela Manuel Ubaldo Gómez tuvo una situación. Entonces, nosotros queremos, como la experiencia que usted tiene, que fue director del distrito por más de 6 o 7 años. Entonces, yo sé que a usted seguro se le presentaron situaciones parecidas y nos gustaría que usted nos hable un poquito de lo que usted entiende que pasó ahí. Bien, todo lo que yo diría en estos momentos serán especulaciones, porque las personas que están llamadas a dar un diagnóstico, tengo entendido que primero debió ser los médicos tratantes que han tratado a los niños y adolescentes que fueron llevados, y la autoridad principal, que es el distrito ha dicho que no tiene la información porque el Ministerio Público ha asumido la investigación. Podríamos decir más o menos, pues dice, especulando, porque no podemos... Sí, no podemos afirmar nada. Pero en el tiempo que yo dije el distrito educativo se presentó algo similar, no con tantos estudiantes, en el Liceo María Auxiliadora. Con menos estudiantes, pero se presentó. Sí, fueron 4 estudiantes, en un momento determinado estaban en ese mismo le dio eso, lo mismo que le dio a esta. Sí, estaban muy sonrientes, cariñosos, llorando unos cuantos, y cuando se llevó al médico, a los estudiantes en ese momento, no estoy hablando que sea lo mismo en este momento. No, claro. Pero sí, en el momento fue que los jóvenes habían ingerido un té de campana. Y un té de campana. Un té de campana. Los efectos que le dio el té de campana lo puso a divariar, muchos estaban, fue en 4, para ser más específico, en ese momento no fue en 28 como lo está pasando acá. Sí, ahora fue como 20. 4 personas que tomaron té de campana, una joven la llevó, automáticamente recuerdo que hasta la mamá colaboró para hacer el té de campana. Entonces, cuando se hizo la investigación del lugar, a la señora se le envió al Ministerio Público, a La Vega, específicamente a lo que tenía que ver con el Departamento de Niños y Adolescentes. Se llevó también a terapia a la joven y se hizo un trabajo social. Y naturalmente yo siempre he dicho que educar no es castigar, educar es que la gente tenga que cambiar las actitudes. Y se fue varias veces esa persona, la madre tuvo que acompañarla, la misma joven, en 3 o 4 ocasiones al Ministerio Público de Niños y Adolescentes de La Vega, y ocurrió ese proceso. En Constanza se dio algo parecido el otro año con 8 más estudiantes. Todo el pueblo hace lo que cree en esa parte. Cuando en ese momento en Constanza se dio algo similar a lo que se dio también acá, específicamente en el liceo, en el Politécnico que está al lado de la iglesia de Constanza. No recuerdo muy bien el nombre, cuando recuerdo Felipe, así ahora recordé. Ya Felipe Soriano Bello, el liceo, se dio el otro año, algo parecido. En ese momento llevaron los niños, los jóvenes los llevaron a los hospitales, no se determinó que tenían nada, se llevó, también los psiquiatras chequearon, y usaron algo que muchas veces los pueblos usan. Yo recuerdo que en ese momento un sacerdote de la Iglesia Católica fue a la escuela, hizo unas oraciones, y puso la escuela en manos del Señor, y eso quedó ahí. No volvió este año, no ha transcurrido un evento similar, pero sí el año pasado algo así. Me dice que en Cotuí pasó algo parecido. Yo tengo información sí, de Constanza, porque tenía contacto con la gente de Constanza, y pasó específicamente en el Liceo Felipe Soriano. Pero eso era cuando usted era director, ¿no? No, por ejemplo, lo que pasó en Constanza,
Hace un año. Ya él no era director. Yo no era director, yo tengo ya Ok. 5 años que salí de la dirección del Distrito Educativo, o 4 más o menos. Sí. Pero en lo que pasó aquí en Jarabacoa, ¿usted cree que eso es algo de brujería o qué? Usted, a su juicio, ¿qué usted cree que pudo haber pasado Por allí? eso te estoy diciendo, Sí, es especulaciones, todo lo que pero nosotros ponemos aquí puede ser especulaciones. Ahora, se han dado cosas en las escuelas que ahora hablan mucho de una gomita alucígena que se introduce en los centros educativos. Esas gomitas alucígenas tienen cierto nivel de drogas y los muchachos pueden cambiar su comportamiento en ese momento. Al principio yo vi que cuando se entrevistó al mayor de Jarabacoa, él dijo que lo que se le había dicho en el momento, de que el calor, que se fue la que luz. había mucho calor, que los estudiantes, por ejemplo, no fue con cuestión de ingesta de alimentos, no fue, No. porque según se ha hecho la investigación, y yo sí tengo esa información, de que esas niñas ninguna ese día comieron en el centro educativo, no ingirieron los alimentos que se dio en el centro educativo, por tanto hay que descartar de que haya sido una ingesta de alimentos que haya dado intoxicación. Lo que a mí me molesta realmente en este proceso es mantener una incertidumbre, señores. Yo creo que lo más importante cuando ocurre cualquier hecho de nivel público, porque esto es una situación que afecta a muchas familias, pero también al mismo tiempo mantiene incertidumbre a una población. Yo creo que lo más importante, si llevaban a las niñas al centro médico, la atendieron, tiene que haber un diagnóstico, porque para eso que existen los análisis de sangre, si tenía por ejemplo, que haya consumido algo de alucígeno. Hay que hacerse la sociedad, porque lamentablemente del mundo La escuela no tiene la culpa de es eso. que del mundo de las drogas Ni el distrito, no se ni escapa nadie. nadie en estos momentos, porque muchas veces a los muchachos le insinúan la presión social, un sinnúmero de cosas que tú tienes que estar claro de que alguien puede cometer un error en la vida. Y a veces no estamos equivocados con relación a la escuela. Yo siempre voy a ser un defensor de las escuelas, porque nosotros a veces en una escuela de 1000 estudiantes pasa un evento a 2 personas, 3 personas, y queremos echarle la culpa al mundo entero. Pero sin embargo, yo tengo 2 muchachos, o tengo 3 niños, y esos niños en la casa se caen. O sea, a qué hijo no se le ha partido una pierna, o a qué hijo no se ha cortado en un momento. Pero si pasa en la escuela, como que creen que los maestros tienen que tener los muchachos, si tú tienes 30 estudiantes, debes tenerlo agarrado los 30 estudiantes a la misma vez. Entonces yo pienso que cuando ocurre cualquier tipo de evento, yo mientras estuve dirigiendo el distrito educativo, creo que fui transparente en las informaciones. Pasó una cosa, usted me pregunta, recuerdo una vez que salió una noticia de Nuria Piera, que en Jarabacoa, una escuela, el caso de Escuela Caribe, Sí. que era violento, que ahí maltrataban a las personas. Yo me llamaron, le digo, no, que eso no es una escuela. Para mí, eso es un centro de reformatorio de estudiantes que traen internacionales de Estados Unidos, niños que están perdidos en las drogas y están perdidos en un mundo, y ahí es que Y de padres ricos. Pero realmente esa escuela no pertenece al distrito educativo. Entonces, ya con eso aclaró todo. Recuerdo que en una ocasión, que los estudiantes están recibiendo clase en un corral de vaca. Recuerdo que eso fue a nivel nacional. Sí. Era un corral de vaca, estaba en una finca que había vaca al lado, se creó una enramada porque la escuela estaban construyendo. Pero ya al mismo tiempo salió en la mañana, me llamaron en la tarde. No, señores, no están cogiendo, no es un corral de vaca, están en una enramada que construyó la escuela hasta que se terminara la escuela que estaban construyendo. Es decir, yo creo que en el mundo de hoy, como está tan avanzada la tecnología, lo más importante cuando usted hace un cargo es que tenga la capacidad de comunicar. Comunique lo que ocurra y usted verá que las incertidumbres pasan. Vamos a suponer que la droga, vamos a poner un ejemplo, que la droga. Bueno, pues si hubo droga, hay que investigar quién la llevó, cómo se está tramitando, ¿Cómo entró al centro? Oigan, no crean en estos momentos, y no lo pongan ustedes en duda, porque nosotros trabajamos 21 años en el sistema educativo. En las escuelas desde el nivel primario hasta el nivel secundario y universitario, pasa de todo. Porque es que tú estás bregando con personas. Tú lo que tienes que mantener cuando tú diriges una escuela es un proceso de seguimiento, de chequeo continuo. Pero ¿quién me dice a mí que en la escuela no introducen armas? Por ejemplo, cuchillo. Cuando tú haces un arqueo en la escuela, aparece cuchillo. ¿Quién me dice a mí que en la escuela no ha introducido en algún momento determinado alcohol?
Yo recuerdo cuando yo era estudiante, en cuarto de bachillerato, estábamos en una mesa, porque el curso se dañó, y estábamos con la biblioteca, y era como una mesa, decía la mesa de los senadores. Pues dice un arquero, allá encontraron 3 bipes de romo. Yo recuerdo que le eso es normal. ¿Qué hizo el director del centro educativo? En ese tiempo la norma de convivencia era un poquito más drástica que en el día de hoy. Esos estudiantes fueron expulsados por 6 meses del centro educativo con derecho a examen, lo que se conocía como estudiante libre. Se dio la oportunidad de que salieran 6 meses del centro, iban una vez al mes a llevar las tareas, pero yo siempre tuve opuesto a ese tipo de cosas. Si a usted le gusta el romo y le botan 6 meses de la escuela, usted tiene todo el tiempo de mundo a ver romo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno. Que usted automáticamente en 6 meses se puede alcoholizar. Si a usted le meten en un programa, a usted todo día va, por ejemplo, va y dice, mire, yo tomé alcohol, yo sé que, y le mandan a investigar los efectos que produce el alcohol para un adolescente, para un joven. Se concientiza. Se concientiza en vez de empeorarse, porque hay castigos muchas veces que en vez de mejorar a la gente, lo empeora. Vamos a ver quién está en la línea, licenciado. Hola, buena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos para todos en cabina. José Luis les saluda. Escuchando aquí atentamente las declaraciones del profesor, y yo pienso que si, como él dice, eso sucedió en este liceo con esos 4 estudiantes, y resultó que era un té de campana, y los síntomas que sufrieron son prácticamente iguales, parecidos a los que sufrieron las muchachas ahora, entonces yo creo que no hay mucho que averiguar, pienso yo. No, lo importante es que tienen que saber que yo digo que es una suposición, porque no estoy comparando lo que ocurrió una cosa con la otra. Si, por ejemplo, yo estoy diciendo que se pueden dar diferentes eventos en los centros educativos. Se pueden dar. La vida que me ha molestado en esta situación es que quieren ocultar. Después de una semana que se da el caso, todavía una persona autorizada, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo desde el principio? Estamos especulando. Porque está ahí quemado el Ministerio Público, que no ha dicho nada. Que no va a decir nada. Se supone que quien debía dar el diagnóstico médico inmediatamente cuando el hospital. Si yo tengo un dolor, llevo a mi hijo, y yo voy si mi hijo tiene un dolor, lo llevo al hospital y le hacen un diagnóstico, le hacen un examen, le van a hacer otro estudio. De una vez dicen, a más tardar al siguiente día, si un estudio profundo. Mire, Margarita, el tiene tal cosa, hay que hacer este procedimiento. Si una gente va borracha al hospital, vamos a poner un ejemplo, si vamos a ver los efectos de la droga, del alcohol, de cualquier cosa, el simple hecho de un análisis de sangre determina los tipos de cosas que tiene su sangre en ese momento. Entonces, yo no creo que debemos nosotros enfocarnos muchas veces a mantener el silencio de algo que todo el mundo sabe, todos sabemos que ocurrió un evento. Lo que la gente quiere interesa saber, qué ocurrió y para qué sirve después, para tomar medidas del lugar. ¿Qué hicimos nosotros después que pasó ese evento que estoy planteándote en la Liceo María Auxiliadora? Hicimos una reunión de padres y le dimos a los padres que semanalmente, sin importar el día, la policía escolar iba a hacer un cateo de lo que los estudiantes habían llevado. Una pregunta. Y se encontraban ahí, vea, yo le puedo decir que en mi escritorio, que hay cosas que pasan que dicen, ¿y cómo es posible? Yo recuerdo que en mi escritorio yo tenía como 5 vapes que llevaron de otro centro educativo en un esqueo que se hizo. Vapes que cuestan a veces hasta 10,000, 12,000 pesos. Iba un padre, oiga bien, un padre a solicitarme que le entregue el vape. Que le devuelva el vape a su hijo. A su hijo, porque yo digo, bueno, pues le puede dar el vape suyo a su hijo en su casa. Ya esto es una prueba de delito que estaba en la escuela. Yo se lo voy a entregar, le dije. Vamos, mañana usted vaya al Ministerio Público. Y, porque yo le voy a entregar los vapes al Ministerio Público para que lo procesen. Y toma la decisión. Y usted va y lo busca ya. Y va y lo busca ya, eso mismo yo hice. Llama a la magistrada, fulana, mira que se hizo están los nombres de la gente que se hizo el VAP, los teléfonos que en ese momento estaban prohibidos usarlo en la escuela, que yo nunca te voy de acuerdo, pero las normas es el sistema. Es el sistema, porque yo he dicho que un teléfono en este momento lo que te permite a ti como persona es ampliar tu conocimiento. Yo siempre he dicho que nosotros mal utilizamos la tecnología porque no nos educan para usar la tecnología. Yo tengo el teléfono ahí yo tengo mi oficina en ese mismo teléfono. Yo tengo sin número de cosas que yo hago en ese teléfono que me producen dinero. Pero si yo no sé usar el teléfono, solamente lo mal utilizo porque
solamente aprendí fácilmente a chatear y a buscar en Facebook, pierdo mi tiempo en eso, que ni produce dinero ni produce conocimiento. Entonces, si la escuela hiciera de una forma diferente. Virgilio tiene una pregunta. Adelante, Virgilio. Licenciado, ¿a qué cataloga usted que a esta hora, son dos preguntas a la vez, que a esta hora el Ministerio Público no haya dado su punto de vista para la población? Esa es una. Es cierto también que, por ejemplo, no se le puede, hay una ley que no se le puede chequear la mochila a los estudiantes cuando van a entrar, y la ley es de la Secretaría de Estado de Educación. Bien, la primera pregunta, en mi opinión personal, Sí, este claro. es un gobierno muy ñoño. Este es un gobierno que no le gusta que lo cuestionen para nada. Es decir, usted puede ver lo que vea, y si usted dice algo, que usted está en contra del gobierno, que usted es una gente que... Entonces, yo he dicho, porque no le gusta que lo cuestionen, no le gusta tampoco dar muchas informaciones. Y la segunda parte, con relación a la supervisión de las mochilas, no, eso está establecido en la norma de convivencia. Porque ¿quién está autorizado a revisar las mochilas? Está autorizado a revisar las mochilas en los centros educativos que existe la policía escolar, el policía escolar. En los centros educativos no existe el policía escolar, el director del centro educativo y el equipo de gestión está autorizado cuando entiende que hay que hacer unas pesquisas en el centro educativo, revisarlo. Porque es que eso otra vez también hemos visto y vemos mucha televisión y vemos otra cultura y queremos aplicarla en este país. Yo le digo a la gente, República Dominicana tiene su forma. Usted pocas veces ha visto que República Dominicana y que en una escuela mataron a un muchacho, que alguien llevó una escopeta y mató 20 niños. ¿Pero por qué? Porque nosotros siempre hemos mantenido esa cultura de que cada cierto tiempo, cuando vemos cualquier anomalía en el centro educativo, no esperamos que ocurra el hecho. Actuamos antes. Y por ejemplo, la pesquisa, siempre han existido en las escuelas. ¿Qué es la pesquisa? Un chequeo. Si el que nada tiene, nada teme. Por ejemplo, podemos hacer una pesquisa en el centro educativo. Porque la escuela está, ¿qué dice la norma de convivencia? Las cosas que está permitida llevar. Si tú me dices a mí, no, pero que yo llevo una pistola, usted eso está no está violando mi privacidad. Porque yo traje 3 condones para la escuela. Vamos a poner un ejemplo. Sí. No, pero usted que está violando la norma de la escuela, porque en la escuela hay una lista de los utensilios que tú puedes llevar a un centro educativo. Por ejemplo, antes los teléfonos estaban prohibidos, ya no, ya los días que están establecidos que se va a utilizar el teléfono, los estudiantes lo llevan. Con la anuencia suya nos vamos a ir a una pausa, retornamos en breve. Este es el escándalo del día. ¿Quieres que se sepa? No lo haga. Y la colación, yo pienso, aquí 104.1 FM. Bueno, señores, ya son las 6:48. Este es el escándalo del día. Seguimos conversando con nuestro magíster. Fabio, Yo quiero hacerle ¿quién una está- pregunta. perdón, ¿quién está en sintonía con nosotros? Le gustó, Virgilio. Me gustó. Sí, está en sintonía Jackie Quesada. Está en sintonía y dice Pero ella, yo no la conoce, Jackie. buenas noches, excelente participación de Magarín. Ella es vecina Sí, la vecina Ok, tuya, de vecina. Jackie. ¿Tú no sabes quién es No, Jacqueline? no sabe. De manega. Pero Jacqueline, ok. Yo quiero hacerle una pregunta al licenciado, porque yo sé que usted Saludos tiene para Jacqueline. vasto conocimiento en todo lo que está surgiendo con el distrito educativo. Yo siento y entiendo, por ejemplo, en el tiempo que uno estudió, uno siempre fue muy respetuoso. Los maestros eran como los padres, los segundos padres de nosotros. Y hasta ahora se sigue viendo así. Entonces yo me he dado cuenta que el sistema está protegiendo demasiado a los estudiantes, está protegiendo demasiado a los menores de edad. Entonces, cuando un maestro le dice a un estudiante que debe de sentarse, que debe de guardar silencio, porque si no le interesa la clase, a los demás sí le interesa. Entonces yo me he dado cuenta que esos niños que tienen tan mala educación van y le cuentan a los padres que el maestro, por ejemplo, le habló feo, le habló de mala manera que se sentara, porque hay muchachitos que son tremendos. Entonces han ido los padres a enfrentar a los maestros. De hecho, hubo una madre que le dio una galleta a una maestra. Entonces, yo entiendo que han sido muy protegidos los niños. Entonces, ¿dónde está la protección O sea, lo que del tú maestro? llamas sobreprotegido. Exacto, entonces no veo que la ley proteja a los maestros. Cualquier padre, yo puedo ir agresivamente y agredir a un maestro y ellos se tienen que quedar de brazos cruzados simplemente
porque yo fui, pero hay que proteger al niño. Entonces no debería de ser así, en mi opinión. Bien, lo que pasa es que, si tú te das cuenta, eso es una campaña social que ha habido en descrédito del maestro. Por ejemplo, desde que se aprobó el 4% en el 2013, el dinero de educación, el dinero del 4% no se utiliza para educación. Bueno que ustedes lo sepan. El dinero del 4% se está utilizando para negocios, no para invertir Desde que se fundó el 4%. en educación. Sí, porque vieron que el mayor presupuesto del país caía en la educación. Ahí entonces todos los compañeritos que no caben en ninguna otra entidad pública termina nombrado en educación. Ok. Por ejemplo, yo te voy a poner un caso que se da, una escuela que tenga un aula, o sea, y está a nivel de Jarabacoa casi todos. Una escuela con un aula tiene 16 estudiantes o 15 estudiantes. Y algunas tienen 2 estudiantes. ¿Por qué te digo que es un negocio? Para favorecer el nombre de alguien, yo tengo que tener, para una escuela de 2 estudiantes, un profesor. Después del profesor, tengo un portero, tengo un sereno y hasta 4 consejeros nombrados por esa misma escuela. 4 consejeros. 4 y 5 consejos. Y si tú quieres, solicita en el distrito educativo, para acceso a la información, que te den la nómina de Jarabacoa y que tú entonces puedas decir, en Jarabacoa tenemos, cuando yo salí había 81 centros educativos. Ahora quizá haya 83 porque he inaugurado 2 centros después que yo salí de ahí. Y tú ves la cantidad de personal administrativo específicamente, que hay un manual que dice que por cada 4 aulas en un pasillo es que va un conserje. Y tú vas a ver que una escuela que tiene 18 aulas, que se supone que con 5 conserjes es más que suficiente, tiene 27 conserjes y 28 conserjes. Entonces, para ir demeritando al maestro, la sociedad comienza a decir que educación es para los maestros, que los maestros no saben en el día de hoy dar clase, que yo estudié antes y yo sé más que los muchachos que están ahora. Entonces, de ahí entonces viene el irrespeto entre la sociedad y el maestro. Muchos padres envidian la posición del maestro, muchas veces entonces, cuando tú das educación a tus hijos en tu escuela, porque yo he dicho a la gente, hay que dividir los roles en el sistema educativo. Y se lo digo también a los maestros, como entonces se lo digo a los padres y a los maestros. Mira, el rol mío como padre de mi hijo es yo comprar los útiles escolares cuando va para la escuela. Llevarlo todos los días al centro educativo, porque la escuela no puede salir a buscarlo, ¿verdad que no? Y ahora la escuela lo está buscando. Sí, lo está buscando, pero hay que sacarlo afuera por lo menos, para que sepa que lo van a llevar. Ahora la escuela lo está buscando. La escuela no puede salir a buscarlo en las casas. Y aparte de eso, darle los valores familiares para que el estudiante pueda vivir en sociedad. ¿Cuál es la función entonces del docente? Enseñarle los conocimientos que no se enseñan ahora, se orientan. Porque el problema es que cada escuela tiene una función de acuerdo al tiempo que vive la sociedad. Por ejemplo, cuando Fabio estudió y yo estudié, el maestro, nosotros estudiamos bajo un sistema que llamaba cognoscitivos. ¿Qué es cognoscitivo? Que yo aprendía lo que el maestro me enseñaba. En el día de hoy no, en el día de hoy es un sistema en el que tú tienes la oportunidad, se llama constructivismo. Tú tienes un sinnúmero de cosas para tú aprender. El maestro simplemente es un guía que te va diciendo, mira, con esto tú puedes aprender esto, con esto lo otro. Por ejemplo, en el día de hoy, muy pocos niños escriben a mano, porque no hay necesidad. En el día de hoy estamos en época digital y todo lo que tú vas a escribir, ¿qué lo escribes? En un teléfono, en una computadora. Entonces, tú centrar tu esfuerzo, como por ejemplo como maestro, para que el niño tenga una buena caligrafía, para que el niño sepa la tabla de memoria. Que antes era de memoria. Pero este es así el sistema que ha cambiado tanto, que por ejemplo, usted le hace una pregunta como profesor a un alumno y lo buscan aquí. Y antes, Fabio, ¿te recuerdas? No, nosotros no teníamos que teníamos que ir a la biblioteca a tomar con los libros. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de eso en este momento? La ventaja era que en ese momento se trabajaba mucho lo que llama la inteligencia intelectual.
porque además se entendía que inteligente era el que tenía la capacidad de retener cosas en su cabeza. Se ha determinado que existen 7 tipos de inteligencia. Por ejemplo, ustedes y nosotros que estamos aquí utilizando estos micrófonos, debemos tener un poco estallado lo que llama la inteligencia intelectual, porque tenemos que hablar bien, tenemos que tratar día a día. Pero, por ejemplo, ese muchacho que está programando, lo que necesita es tener conocimientos matemáticos para poder programar. Pero aquella persona que baila, que es artista, tiene otro tipo de inteligencia. Entonces tú tienes que entender que el mundo de hoy no está basado solamente en un tipo de inteligencia, porque anteriormente, ¿de qué vivía la gente? Del comercio y la agricultura. Y ahora de cuántas cosas viven las personas. Entonces, con relación a, como tú decías, los maestros también tienen sus derechos, porque ahora tenemos nuestras normas. Por ejemplo, tú a mi escuela, vamos, yo soy un profesor de tus hijos, tú me das una galleta a mí, yo te voy a dar una galleta. Pues yo te puedo poner una demanda como madre. Pero cualquier niño que tenga más de 13 años y cometa una acción de violencia en contra de sus compañeros o en contra de su profesor, el maestro también tiene el derecho de demandar al niño en daños y perjuicios ante el Tribunal de Niños y Adolescentes. ¿Y qué ocurre cuando porque aquí se ha dado? Se somete porque la escuela no es un reformatorio. La escuela es una forma de formación. Esos niños, o adolescentes ya en este caso, el Tribunal de Niños y Adolescentes los manda a un programa y los papás entonces ahí también se tienen que hacer responsables porque cuando tienen, vamos a poner, le ponen 6 consultas. Llevados 6 veces al departamento de psicología de orientación del tribunal. Papá tiene que dejar de trabajar ese día. Entonces ahí el papá dice, coño, yo tengo una responsabilidad, tengo que ponerme fuerte con este muchacho. Si tengo que ir 6 veces a La Vega, tengo un gasto también. Y si tú no vas, te mandan a una citación. Y te dicen, si no vuelve, automáticamente te van a dar una orden de prisión para que vayan a buscar el papel. Entonces, lo que pasa es que aquí nosotros queremos que las cosas se hagan rápido y furiosas. Y ustedes se dan cuenta, tú eres abogada, los sistemas aquí se caen, los sistemas judiciales se caen aquí todos los casos, porque tú, cuando una gente tiene que ir 2 veces a un lugar, ya está cansado. Y no vuelve aquí más. Nosotros no sabemos respetar lo que son los procedimientos. Fíjense que hasta una fila llegamos y hay 20 gente y llegamos de último. Al banco. Que está el primero plano. A mi favorito, mira, pásame eso, póngala ahí. Amigo, el que está esperando. Entonces, nosotros somos una sociedad que necesita todavía el respeto. Aquí se ha perdido mucho, pero te digo por esa razón, lo que decía ahorita. A los maestros hay una campaña de descrédito en contra del magisterio de República Dominicana. Decimos que los maestros de hoy no sirven para, que no sirven, que son peores que los de ayer. Yo totalmente en desacuerdo, porque anteriormente lo que tú tenías era un maestro que tenía un conocimiento. Y nosotros queremos que a nuestros hijos los eduquen como nos educan a nosotros. Ahí es que está el detalle. Yo no puedo pensar que mi hijo, que tiene 17 años, va a tener el mismo pensamiento y va a ver la vida como la veía yo a los 17 años. Porque no, tiene mucho más oportunidades. Y que uno tiene que ir con el desarrollo. Y usted no se puede quedar atrás. Por ejemplo, mire, cuando pasa el suceso en la escuela de la Manuel Ubaldo Gómez, yo sentí mucha nostalgia por las maestras, porque yo las conozco, la mayoría, y no porque sean cercanas a mí, porque yo siempre lo voy a decir. Yo conozco en todos los centros educativos que hay aquí en el municipio, muchas maestras que estudiamos juntas en el liceo, que hoy ya son maestras, que tienen ese respeto y son mujeres de Dios, de la iglesia. Y a mí me dolió tanto porque nosotros teníamos un invitado y ese invitado agredió, no solamente con sus palabras, porque hay palabras que nada más no te, por ejemplo, la escucha cualquiera y la pasa por alto. Y dice, no, él lo dijo porque él no tiene conocimiento. Pero esas maestras tienen a sus esposos, tienen pareja. ¿Qué usted cree que van a pensar los esposos de esas maestras? O los novios, o el enamorado. Que se van a alejar porque entienden que ellas lo están atrayendo en base a brujería, a cosas de esas cosas negras de hechicería. Entonces, nosotros debemos tener, no importa si usted es sacerdote, si usted es pastor, debe de existir un respeto con las maestras. Y yo entiendo que todas las maestras, en especial esas del Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez, merecen respeto. Y yo dije, yo en mi posición, yo hubiese demandado a esa persona. No tengo conocimiento de lo que pasó con relación a lo que hizo el pastor. Porque el pastor dijo que eso fue, que ahí había un portal. El pastor dijo aquí que había un portal
y que ese portal lo abrieron las maestras porque son brujas, son hechiceras, y que regaron esa brujería en la escuela, que no era nada de gomita alucinógena, sino que era un portal que de satanismo, y la acusó de que las maestras tenían altares, hacían brujería, vivían de la hechicería. Entonces eso es algo que afecta psicológicamente y moralmente a una persona, llámese maestra o cualquier ciudadano común y corriente. Entonces debe de haber un respeto. Mira, señorita, hay una situación que uno cuando es adulto y está expuesto, tiene que aprender a escuchar y a usar los medios. Por ejemplo, yo soy educador, soy abogado, soy comunicador social. Por ejemplo, tú me dices a mí, Magarí es un ladrón, y lo dice aquí por este medio, yo tengo que estar dispuesto a escucharlo. Ahora, yo tengo otros medios para que tú me lo demuestres ante un tribunal y que mi honra se paga con disculpa pública y con dinero. Exacto. Porque realmente es así. Entonces, cuando yo acuso a alguien de hechicero, de brujo, de cosas, es una opinión pública, pero aquí hay una ley también que el honor de las personas se debe respetar. Entonces, yo lo que he dicho a la gente, yo lo que nunca incito a la gente a la violencia. Yo he dicho que para toda cosa hay un medio en la que, aunque se tarde un poco más, pero los resultados son siempre positivos. Yo creo en la justicia dominicana. Hay gente que dice que no, que la justicia no sirve. Yo tengo ya 6 años ejerciendo el derecho y digo lo siguiente. La justicia dominicana, cuando tú actúas de acuerdo a las normas y cuando también tú te manejas como un profesional de derecho, porque muchas veces nos queremos convertir, si trabajamos con delincuentes, nos queremos convertir en delincuentes. Si trabajamos con si trabajamos con prostitutas, nos queremos convertir en prostitutos. Entonces, no. Yo siempre he dicho que tú tienes que mantener una distancia. Por ejemplo, la gente que hace el derecho penal. Yo le he dicho, yo no voy a cárcel. Yo no tengo que ir a la policía cuando tú me buscas a mí para una gente está preso. Pero ya está preso, tiene una orden, sí. Pues vamos a buscar el presupuesto para cuando le conozca la medida de coerción y a llamarle a ver a la familia, ¿qué tienen? Tienen esto, tienen otro, ¿qué ustedes saben de tal cosa? Y no ofrecerle también un mundo, que hay gente, por eso que muchas veces fracasa en el mundo del derecho. Si aquí se metió una gente y está con y la cámara lo está viendo que está robando las cosas que hay acá, pues no me le ofrezca a la persona que no, que yo lo saco de ahí. No, mi amor. Tú vas a decir, yo voy a representar legalmente, a representar sus derechos. ¿Cuál es el derecho que él tiene? Que se le trate sin violencia, que no se le dé una paliza, pero sus 3 meses no se le pinta a nadie, entonces tiene que decir a la familia. Vamos a tratar de que sus derechos sean respetados, pero de que la prisión preventiva, si ya el hecho se ve, están todas las evidencias, el juez, si no tiene la gente una facilidad económica para pagar la fianza, cosa, lo va a mandar a la prisión. Entonces, yo creo que así mismo el mundo educativo, porque yo he dicho que si en un país donde un sistema educativo está garantizado, bien formado, porque aquí la educación de este país necesita grandes reformas, pero no como la que estamos haciendo, porque hacemos una reforma hoy y mañana hacemos otra. Entonces, yo he dicho, para usted poder caminar, ¿qué primero tiene que hacer? Gatear, hacer solito y caminar. Entonces, nosotros hicimos un plan decenal, que es lo que dice la educación. Decenal significa cada 10 años. Si yo hago un plan decenal, el último plan decenal fue en el 2014, debía terminar en el 2024. El que hagan ahora, si lo están haciendo ahora en el 2025, debe terminar en el 2035. Pero de 2014 al 2024 cambiaron ese plan más de 3 veces. Entonces yo he dicho, si yo estoy en un programa y todavía ni siquiera he visto los resultados, y ya mañana me traen otro programa, ¿cómo el sistema educativo va a avanzar? Porque cada quien que llega, por eso decía usted ahorita que comenzamos, educación, el presupuesto no se está invirtiendo para educación, es para hacer negocio, porque ya un programa está montado, ¿me entiende? Y yo tengo que darle el tiempo suficiente para que el programa funcione. Ya después que el maestro se formó, ya los libros están comprados, los materiales están comprados, hay que darle el tiempo. Ahora, ¿qué ocurre si yo llego nuevo y quiero obtener resultados económicos? 2 resultados educativos. Cambio el programa para contratar nuevas universidades, para contratar nuevos maestros, para comprar nuevos instrumentos, y muchas veces la cultura de este país, ¿cuál es? Dame el 5% de todos los gastos que yo tengo. Una pregunta, licenciado. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela Manuel Ubaldo Gómez? Ahora mismo yo no tengo el dato porque no tengo educación, pero cuando yo estaba había 1040 estudiantes. Lo que pasa es que ahora el distrito ha utilizado
parte de la estructura de la Manuel Baldoco, tiene casi un pabellón ocupado. Por tanto, yo sé que debe haber menos estudiantes porque... Yo creo que como 400, ¿no? Es decir, Sirena, tú que estás... Porque han usado, que han usado casi un pabellón completo para la cuestión del distrito educativo. Sí. Yo fui de los primeros que fui y entrevisté al director cuando aconteció, porque estaba el de DICRIN y estaba el de la ADP también. Yo vi en este director una persona sana, trabajadora, y yo no quiero que ese director, que casi no le he tratado, que se le vaya a hacer un daño. ¿Qué usted piensa que va a pasar en el futuro con esa escuela? No, lo que pasa es que yo le voy a decir una cosa. En derecho aprendimos una cosa. Cada quien es dueño de sus actos. Vamos a suponer, lo dijimos al principio, fuera droga. Si el director la llevó, él va a tener consecuencias legales. Exacto. Pero si él no forma parte de esa estructura, no ha estado ligado a ese mundo nunca, No apoya eso. no apoya eso, quien la llevó, quien la distribuyó, es la persona que al final va a pagar las consecuencias. Yo he dicho que muchas veces nosotros queremos, desde que ocurre cualquier cosa, que la cabeza caiga. Yo he dicho, no señor, usted dirige una institución y a veces el último que se entera de las cosas que están ocurriendo dentro de la institución El director. es usted, porque cuando usted trabaja con más de 10 personas, hay 10 pensamientos diferentes. Y si son 500, hay 500 pensamientos diferentes. Entonces tú tienes que ser muy audaz. Y las personas que somos muy sanos, a veces cuando dirigimos instituciones, cometen muchos errores los otros y al final te pega a ti, porque cada ser humano juzga al otro de acuerdo a cómo está educado. A cómo él piensa. Y como él piensa. Por ejemplo, una gente sana, César yo lo conozco hace mucho tiempo. Yo conozco a César. César ni siquiera educador es, César lo que es un habilitado en educación. Agrónomo, ¿no es? No, estudió agroforestal, era un ingeniero agroforestal. Entonces yo decía, Pero sí, él está habilitado, ha hecho varias formaciones. Pero ¿qué le digo con esto? César quizás todavía no, en el tiempo que tiene el sistema educativo, quizás no lo conoce a plenitud. Cómo está organizado este sistema y los roles que le corresponden a cada persona. Dirigir una escuela hay un problema. Yo siempre lo criticaba cuando fui director de distrito. El problema de la educación en este país, todo el mundo sabe lo que hay, lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Aquí hay dos ministerios en educación. El ministerio que te paga, tú no le haces caso al ministerio que te paga, que es el ministerio de educación. Tú le haces caso a lo que te diga la ADP. Y la ADP mayormente, cada vez que tiene un controla. Cada vez que tiene por ejemplo, cada vez que una gente entra a la ADP, llega con un pensamiento. Me pongo en favor a la comunidad educativa, a mi favor, ¿verdad lo que estás diciendo? para ostentar un cargo político. Y es un profesor que lo está diciendo, no soy yo. Es así. Son dos polos diferentes. Sí, son dos polos diferentes, pero con Sí. pensamientos diferentes. Sí. Cuando tú diriges educación desde la perspectiva docente, cuando tú eres el presidente de la ADP, ¿qué tú haces? Tú garantizas los derechos de los docentes. De los profesores. Pero cuando tú estás ligado al mundo político partidario y tú estás buscando una posición electiva, no solamente tú vas a defender los derechos, tú defiendes muchas veces las vagabunderías. Por ejemplo, yo critiqué el día que aquí suspendieron la clase. ¿Sabes por qué suspendieron la clase aquí en Jarabacoa? ¿Por qué? Cuando la tormenta. Decía el comunicado que se iba a suspender la docencia en los centros educativos donde el COE había dicho que era la alerta provincia roja. tenía alerta roja. Jarabacoa y La Vega también alerta amarilla. Aquí para suspender la docencia, oiga, ¿qué buscó la ADP de pretexto? ¿Qué buscó? Que como Jarabacoa colinda, oiga bien, Sí, sí. colinda con San José de las Matas Sí. y San Juan de la Maguana, Que en el sur. que estaban en alerta roja, aquí se suspendía la docencia. Yo decía, pero hasta que esos roles no se puedan poner en la mesa y decir, ¿qué dice la ley de educación? La ley de educación dice que la única entidad que está autorizada para suspender la docencia es el Ministerio de Educación. No lo de Pero poner otro ejemplo, ¿hasta qué hora quedan clases en Jarabacoa? Hasta las 3 de la tarde. Desde que comenzó la jornada de escuela extendida. Pero el ministerio lo sabe y no ha hecho nada. Donde el manual, en la Jarabacoa, el único pueblo que sale la gente a las 3 de la tarde. En todas partes. No en Jarabacoa. Ah, aquí nada más. En la jornada de escuela extendida dice que es de 8 a 4. Aquí le permitimos al principio que salieran a las 3 porque no teníamos el personal docente suficiente. Y como la misma ordenanza establecía que cada maestro debía tener 30 horas pedagógicas y 10 horas, 30 horas laborables y 10 horas pedagógicas, la 10 horas era para planificar y cosas por el estilo, dijimos, bueno, como no tenemos, como el maestro tiene que trabajar de las 8 a las 3 sin ningún maestro en el medio,
Es necesario que tenga una hora. Pero en el día de hoy, todos los maestros, todos, tienen 30 horas normal, pero en vez de 30, ¿cuántas son ahora? Pedagógicas, en vez de 10, tienen 17 porque siguen despachando a los muchachos a las 3 de la tarde, normalito, a excepción del colegio Nuestra Señora de la Altagracia y el colegio Santo Domingo Sabio, que cumple con el horario que establece la ordenanza 1-2014, que el horario de radio es de 8 a 4. Entonces, pero alguien ha hecho algo. Ustedes lo han preguntado, pero el pueblo también ha dicho algo. Los padres han dicho algo. No, porque también nuestra cultura es de vagancia. Tú le dices a los muchachos, mañana de clase, ¿qué hace el muchacho? Para arriba. Para arriba. Licenciado, usted me decía el día que estuvimos hablando en el Festival de Poesía de la Montaña, de que la mayoría de los profesores lo están trayendo importados a Jarabacoa, que hay muchos profesores importados. Sí, por ejemplo, educación, a veces toma decisiones que una vez la respetan porque fue la decisión que tuvo el ministro. Yo nunca he creído eso, de que yo tenga que venir de Puerto Plata a dar clases a Jarabacoa. Porque al final de la jornada, yo tengo que instalarme en Jarabacoa, si sigo viviendo en Puerto Plata, lo que yo gano automáticamente no me da. Entonces, el ministro de Educación tomó la decisión porque habían unos 7,000 y pico de maestros que estaban en el banco de elegibles de todo el país. Y entonces le dieron la oportunidad de que la gente, no, pues mira, hay una escuela en Jarabacoa y yo vivo en San Juan de la Maguana, podemos apuntarme a Jarabacoa porque en San Juan no hay plaza. Y cogí para Jarabacoa. Pero ¿qué trae como consecuencia esa parte? De que quien dirige la educación de Jarabacoa y el director de las escuelas no tiene maestro de manera constante. Porque el objetivo es que te Por ejemplo, en el Liceo de Buenavista, en el Viejo, sí, la mayoría son de fuera. Sí, el objetivo es que te nombren. De fuera, no son y desde que te nombran, tú puedes decir, bueno, pero la ley a mí me faculta un traslado. Piden el traslado de una vez. Te nombran hoy y ya mañana, tú tienes problemas porque tanto ya de distrito, yo vivo en San Juan, yo quiero que me traslade. Entonces yo he dicho, y esa plaza quedó vacía. Las cosas que funcionan en el tiempo hay que dejarlas. Yo incluso traté del tiempo en el distrito de que los maestros trataran de vivir en el lugar donde dan clase, porque me evitaba todos los años ese grupo de gente. Yo quiero un traslado. Por ejemplo, en Corocito, vamos a poner un ejemplo, ahí el 100% de los docentes viven en la zona de Corocito. Cuando yo estaba yo nunca he recibido una comunicación de un traslado porque estoy viviendo en Corocito. Y da clase en Corocito. Pero desde que tú nombrabas, por ejemplo, en Llaneligo, que no había maestro todavía en Llaneligo, te nombraban hoy y ya mañana, ya al otro año, una carta, Magarín. Yo necesito que me trasladen. Bájame de aquí. Nombramos dos muchachos que son de Llaneligo. Pues ya eso se acabó, eso tiene tiempo ahí. Entonces yo pienso que las cosas, como decía Danilo Medina, dejarlo que está bien, dejarlo bien, que funcione. Pero hay muchas cosas que nuestro sistema hace bien y dan pasos de avance, pero otra vez volvemos al retroceso. Por ejemplo, algo que yo criticaba y critico mucho el sistema educativo nuestro, el maestro debe estar para lo pedagógico. Si yo debo estar centrado en lo pedagógico, lo pedagógico es en la enseñanza, pero en el día de hoy no es así. Los maestros tienen tanta presión en lo administrativo que duran más tiempo planificando que lo que están dando clases, porque tú tienes que ahora mismo están así, mira. Lo ponen más a estudiar que la clase que le dan es importante, porque si tú no te actualizas no va a poder estar al tanto. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo debo hacer una planificación de unidad, que es la unidad completa. Yo tengo que hacer una planificación diaria. Yo tengo que hacer un plan anual de todo lo que va a dar en el año entero. Pero también yo tengo que elaborar los instrumentos de evaluación. Y ahora se inventó alguien que había que hacerle un instrumento para evaluar el mismo instrumento que yo voy a usar para evaluar. Entonces yo decía, pero por Dios, pasamos el día entero y en la noche escribiendo y los muchachos esperando a ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces yo digo, yo creo en el modelo. Y para eso se nombran los capacitados. Yo creo en el modelo que da resultados. Vaya a Christian School. Usted va a trabajar a Christian School por la experiencia que tengo y tú lo descubres, te dice, mire, esa es la planificación que usted va a agotar este año. Eso es lo que el niño debe saber durante este año. ¿Y cómo lo aprenderá de esta forma? Usted todos los días está este tipo de clases y yo veo que solo hay un muchachito que van a Christian School o que van y los niños que van a Christian School, ya el tercero hablan de manera bilingüe y los que estamos aquí estamos en sexto de secundaria y apenas sabemos si hello. Porque el maestro de esas instituciones, ¿qué es lo que hace? Está centrado meramente a la enseñanza. Nosotros aquí tenemos la mayoría de maestros no trabajando para la enseñanza,
lo tenemos trabajando para el distrito educativo, para la sede del Ministerio de Educación y para la regional de La Vega. Entonces, lamentablemente, es complicado. Finalmente, ya para concluir con Magarín, yo quiero que usted me diga, ¿fue hechicería lo que hubo en la Manuel Ubaldo Gómez o qué usted cree que fue? Y otra pregunta antes de la de Fabio, que es al final ya. ¿Qué va a pasar con esa escuela? Automáticamente... No va a seguir dando clases, Virgilio. No, pero que psicológicamente, Van a seguir dando Ahí no va a clases. pasar más nada. los padres van a temer a mandar a los niños. No. Ellos lo están mandando. No, yo antes para decir, Fabio, que hay que esperar el resultado, porque yo no soy la persona autorizada, y como dije al principio, estamos hablando de percepción, no tenemos un diagnóstico real, por eso no te puedo decir si es brujería o lo que sea. Yo lo que puedo esperar, como estamos ustedes esperando, es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, que en este momento ahora es el que está a cargo, de la información. La escuela, con lo que dijo Virgilio, va a mermar un poco, incluso la asistencia ha bajado muchísimo a la escuela. ¿Hasta por qué? Ese ha sido una responsabilidad del Ministerio de Educación. Sí. Porque mi hijo, vamos a poner un ejemplo, estuviera en esa escuela, yo no lo mandaba todavía. Sí. Porque yo no sé qué fue lo que ocurrió en la escuela. Si fuera una cuestión personal de alguien, yo digo, pero mira, ya sabemos quién fue. Ahora, si no hay un diagnóstico, no se ha dicho nada, la asistencia en esa escuela ha mermado mucho. Psicológicamente sí. Porque no psicológicamente, hay muchos padres que no lo están mandando hasta que no sepan. Se dice de que qué van a ocurrió haber eso. una protesta. Hola, buena. Bueno, se fue. ¿Cómo fue? De que Una van a hacer protesta. una protesta. ¿Pero quién, de los padres? Los padres. Ok. Gracias al licenciado Julio César Magarín, magíster, abogado, es director del distrito, y me faltó decir Y es amigo de nosotros. que es locutor y es comunicador. Y amigo de nosotros. Gracias, Magarín, por aceptar nuestra invitación y nos Gracias vamos a la por pausa. invitarnos. Sí. El escándalo de Yo tengo aquí una reunión.